¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Ángel Yumikinga. Sí. Les voy a dar el módulo de lo que son motores de combustión interna. Vamos a aprender, bueno, les voy a dar un resumen de todas las tres unidades que veo de todas las tres unidades que tenemos aquí. Ustedes ya saben las sesiones en vivo que vamos a tener. Siempre a las 6 de la tarde. Nosotros del día de hoy vamos a comenzar con esto de la clasificación de los motores de combustión interna. Antes de empezar con esto de la clasificación de los motores de combustión interna, vamos a ver algunos parámetros que se generan en el motor. Sí, algo de historia. ¿Y qué nomás? Vamos nosotros a ver cuáles son los procesos de los motores o los parámetros que se indican para un motor. Vamos a ver las curvas y características como segunda unidad, funcionamientos de los motores y el sistema de alimentación. Y por último vamos a ver nosotros los sistemas que están conectados al motor como son lubricación, refrigeración y arranque. ¿Sí? Entonces hoy nosotros vamos a comenzar, bueno, también tienen que hacer sus actividades. 1, 2 y 3, ahí está desde cuando tienen que dar la prueba, el 12 de julio, casi tienen aproximadamente 3 semanas para prepararse, igualmente para entregar cada una de sus tareas. Bueno, como ustedes saben, la clase es 45 minutos mi exposición y 15 minutos para sus preguntas. Antes de empezar la clase, quiero saber si es que me están escuchando bien. Disculpen, eso no lo dije al principio. Sí, Inge, yo le escucho claramente. Listo, entonces, bueno, como si nosotros sí estamos, si no hay ningún problema con la comunicación, tampoco con esto del internet. A veces ustedes saben que cuestiones del internet se va un poco. Y bueno, como yo no me encuentro en la ciudad de Quito, a veces se me va aquí el internet donde me encuentro. Pero bueno, esperemos que no pase con ustedes y ahí bueno, tenemos que conectarnos nuevamente. Ustedes saben esto de los motores. Y ahora, ¿por qué no me permite arreglar? Ahora sí, ya me permite arreglar. Entonces ustedes saben, como les decía, que uno de los proyectos más ambiciosos que se ha planteado desde la década, hablemos un poquito de historia de los motores. Ustedes saben que desde la década de los 80 aproximadamente, si hablamos de 1982, se ha venido o se transformó lo que viene a sustituir las máquinas a vapor y los otros motores conocidos por unas nuevas máquinas. Esto lo realizó, al principio fue realizado por el alemán Rudolf Diesel. ¿Sí? Él fabricó y tituló un folleto denominado Teoría y proyecto de un motor racional destinado a sustituir la máquina a vapor y los demás motores conocidos que se llevaban en la actualidad. Ustedes saben que hoy en realidad
ha demostrado la mejor conveniencia en desarrollo de potencias porque los motores diésel tienen un menor costo. Sin duda, hoy en día son algunos, bueno, no dejemos de lado los de gasolina, tienen muchos adelantos tecnológicos y avances científicos para desarrollar, porque esto nos ayuda a que estos motores vayan desarrollando, ¿sí? Para desarrollar mejores motores, mucho más económicos, y esto ha podido desplazar esto de la máquina vapor. Entonces, esta aplicación que tiene los motores de combustión internas, es necesario tener claridad de cómo nosotros vamos a ver aquí cómo funcionan, cómo se clasifican. Si nosotros vamos a ver esto de los motores, vamos a ver el funcionamiento, la clasificación. Sí, nosotros vamos a ver funcionamiento, clasificación, diferencias, sí, porque vamos a ver también cuál es la diferencia entre un motor y otro. Entonces, a lo largo de la historia, el reconocimiento que ustedes han visto ha sido a dos grandes ingenieros como Nicolás. ¿Cuáles son estas diferencias? ¿O cuáles son los motores que más dominan en la actualidad? Ustedes saben que los motores que más predominan en la actualidad es gracias a Nicolás Augusto Otto, o llamado el motor Otto, que nosotros lo conocemos, o también el de Rudolf Diesel, el motor a diésel, son los que más nosotros conocemos y los que están más involucrados en nuestro día a día. Estos son los motores de combustión interna. No voy a entrar a lo que son motores eléctricos, motores híbridos. Esos son otro tipo de motores. Nosotros vamos a tratar en este módulo específicamente de los motores de combustión interna. Gasolina, diésel o el motor Otto o diésel. Entonces ustedes han visto que han revolucionado el desarrollo, que estos motores son termodinámicos. ¿Por qué? Ya vamos a ver estos que son termodinámicos porque desarrollan o tienen una generación de potencia. Entonces, aquí en la asignatura o en este módulo de los motores, vamos nosotros a tener como objetivo crear la habilidad también de diagnosticar posibles causas. ¿Qué son esas posibles causas? Esas causas que se generan o fallan los motores y también y a través de esas causas nosotros podemos dar una solución. Pero cabe mencionar que esto de las causas no siempre son las mismas. Por ejemplo, si tengo una causa y esa solución no va a ser la misma para una causa X. Ustedes saben que en la mecánica se va rotando, pueden tener los mismos síntomas, a eso es lo que voy, pero las soluciones a veces no son las mismas. De ejemplo, que dicen que mi carro está perdiendo potencia. Esa es una causa, un síntoma, ¿no es cierto? Un síntoma. Y ustedes pueden decir que eso se debe a que las bujías están o los cables de las bujías están en mal estado. Otro puede decir que está perdiendo potencia porque los inyectores están mal. Otro puede decir que el sistema, el filtro de combustible para algunos que vienen externamente también está taponado. Entonces eso quiere decir que pueden haber muchas posibles soluciones. Entonces nosotros tenemos que aquí referenciar el conocimiento teórico práctico que vamos a desarrollar en este pequeño módulo, lo poco o lo mucho que yo sé también tratarles a ustedes de transmitir, ya que saben que para aprender mecánica no es solo teoría, sino nosotros tenemos que practicar en los talleres, ¿sí? Prácticamente ahí nosotros nos aprendemos mucho más que aquí en una clase virtual. Entonces los motores se pueden desarrollar por diferentes formas. Nosotros vamos a ver los antecedentes históricos, básicos, definiciones, clasificación de los motores térmicos, ¿sí? Entonces voy a empezar hablando un poquito de estos antecedentes históricos y conceptos básicos que nosotros tenemos aquí. Nosotros sabemos que el primer motor de combustión interna, el primer motor de combustión interna, si hablamos nosotros de
un poco de historia también, fue creado por el francés Hautefeuille, ¿sí? En 1678. ¿Sí? Hautefeuille fue este motor utilizado simplemente en la explosión de pólvora negra en cilindros para mover pistones y así obtener trabajo. Entonces ya van avanzando los años, aparece otro francés, Huygens. Este francés Huygens y Papin construyen motores de este tipo, utilizando el principio que hoy conocemos de Papin. ¿Qué es este principio? Es que la máquina de Papin, en el que el caldero y el motor condensador forman una sola unidad. ¿Y qué pasa con eso? Que el fuego caliente, el agua y el vapor van a mover al pistón. Eso quiere decir el principio de Papin. Entonces, la falta de control en la velocidad de las explosiones y dificultades de carga de la pólvora que se generan en el cilindro entre los golpes del pistón frenaron el desarrollo de este motor. Entonces así va transcurriendo el tiempo y pasa un siglo y hablamos ya en 1700, ¿sí? Hay en el inglés John Barber. Este inglés patentó un motor que utilizaba mezcla de aire y un hidrocarburo gaseoso para lograr la explosión y así conseguir la presión de trabajo en un cilindro cerrado. Entonces pasan los años, otro inglés como John Street obtiene esa patente para producir explosiones utilizando una mezcla de aire y un combustible líquido, el cual encendía con una llama que estaba ubicada dentro del cilindro. Entonces el francés Philippe Le Bon en 1799 obtiene una patente donde él contempla la construcción y manejo de motor que emplea un gas salón. Entonces el primer motor de vacío que se atribuye a Samuel Brown, este Samuel Brown en el año de 1820, 1830, ¿qué es lo que hace? Aparece este motor de vacío. Entonces, el método de vacío que desarrolla Brown es totalmente, nace entre los 860 y los 80. Posteriormente, este motor de pistón libre, primero por, por, un, por unos italianos como Félix Mattiusi o Barsante, y también aparece el panita que se le conoce o como se desarrolla ahora a Nicolás Augusto Otto. ¿Sí? Ya nacen estos alemanes y en el año de 1860 este francés Leynor desarrolla el motor de gas de combustión. ¿Y para qué? En 1862 aparece Rochas, expone los principios fundamentales para un funcionamiento óptimo del motor, en el que contiene, ya que este funcionamiento óptimo del motor de combustión de un pistón, ¿qué pasa? Ya aparece en América, Brighton, y desarrolla el motor que se caracteriza por la combustión a presión constante. Entonces ya vamos nosotros a ver cuáles son estos motores que tienen presión constante y una expansión completa. Entonces aquí ya aparece Nicolás Otto, ¿sí? Que este construye el motor que funciona según los principios de Rochas, con los cuales trabajan la mayoría de los motores que hoy en día los conocemos como motores de combustión interna y que llevan la chispa. Este hecho ha conducido a conocer que este motor se lo conoce, y ustedes en termodinámica se lo conoce como el ciclo Otto o simplemente como el motor Otto que estamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces después aparece ya el ingeniero alemán Diesel. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que en ese mismo tiempo, entre los 1800 y 1890, propuso calentar aire. ¿Sí? Ustedes saben que el calentar aire, este alcanza una temperatura suficiente para lograr el encendido de carbón. Ese encendido de carbón en el pómulo. Entonces, como les digo,
esto nace el inicio de los motores de encendido. Y aquí nosotros ya lo conocemos de estos motores de encendido por comprensión, ¿sí? Entonces ya aparece este motor por compresión, ¿sí? Por compresión, o que se le llama motor diésel. Sí, entonces aquí nosotros podemos tener qué es lo que pasa. Entonces, hablemos, este motor, hay algunos apuntes que les digo cuáles son la máxima expansión posible que se puede dar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la máxima presión posible que se comienza a dar en los procesos, trabajos? Entonces ya son expansiones. Ahora hablemos algo de los motores de combustión interna. ¿Cuáles son estos motores de combustión interna? Aquí le están hablando de Nicolás Solicita, la historia les está dando lo que estaba dando en el funcionamiento de los motores. ¿Sí? Ahí ustedes ven de Nicolás Otto, aquí está en 1876. Bueno, son parámetros. Voy a hablar acerca de este Nicolás Otto. Este americano, alemán, perdón, este mecánico alemán, Otto, no es americano, es un mecánico alemán, Otto, como dice aquí, construye, ¿no es cierto? Construye este motor en 1876, un motor de gas que funciona de acuerdo a los establecidos por Rochas. Sí, entonces aquí, lo que se logra que con el motor Otto, ¿qué es lo que pasa? Ustedes saben que con el motor Otto se puede encender la mezcla y mover al pistón. Solamente, ¿qué pasa? Que después de unos 10 años de fabricar el primer motor y estos montarlos en un vehículo cuyo aspecto, cuando este motor Otto, estoy hablando de historia, este motor Otto, lo monta y más parecía un carruaje. Es un motor que se les da, es un motor bien grande y entonces nace este motor Otto. Entonces hablemos también algo del motor diésel. Estoy hablando de las historias, cómo nacen estos motores. Entonces Diesel desarrolla la idea del motor diésel. ¿Cuál es esta idea? La patente alemana en 1892. Entonces Otto en 1876 y Diesel aparece en 1892. Sí, entonces de aquí se logra crear un motor con alta eficacia. Entonces los motores a gasolinas que fueron inventados por Otto en 1876 y específicamente en esa época no eran muy eficientes. Sí, entonces ahí los motores de gasolina no eran muy eficientes. Entonces las diferencias o las diferentes principales o cuáles son las diferencias principales, si así lo quiero decir, entre el motor Otto y el motor a gasolina, en esa época era que un motor a gasolina succionaba una mezcla de gas-aire, los comprime y enciende la mezcla con una chispa. Entonces un motor diésel solo succiona aire, lo que comprime y entonces le inyecta combustible al aire comprimido. El calor del aire comprimido enciende ese combustible espontáneamente. Sí, ustedes han visto que en los motores diésel no hay chispas, porque ahí no hay quien encienda la chispa como en la bujía que hay en el motor a gasolina, que le enciende cuando está en el momento, cuando está para hacer el momento de trabajo o expansión como se lo conoce. ¿Sí? Entonces otra diferencia, a más de la compresión, es que un motor a gasolina comprime hasta un porcentaje, bueno, en épocas pasadas ustedes ya van a ver que esto se comprime entre 8-1 y de 2-1 la relación, mientras que una diésel va a comprimir, bueno, hoy en día ya se comprimen motores de gasolina hasta 14, pero estos van a ser de 14 hasta 21, una alta compresión, y esto se traduce cuando tenemos una alta compresión, nosotros lo traducimos a una mejor eficiencia. Entonces los motores diésel en esa época utilizaban inyección de combustible directa, en la cual el combustible diésel es inyectado directamente al cilindro. Entonces los motores a gasolina generalmente en esa época ustedes sabían que había lo que era el carburador.
en lo que el aire y el combustible son mezclados un tiempo antes de que entre al cilindro o la inyección de combustible de los puertos cuando la válvula de succión estaba fuera. Entonces, para iniciar el estudio de los motores de combustión interna, ustedes tienen que saber conceptos fundamentales que les van a ayudar a lograr entender el fenómeno interno del motor de combustión. En el motor, ustedes se van a tocar con qué es la fuerza, ¿sí? Entonces, aquí el motor, vamos a poner, motor ustedes saben que tiene fuerza. ¿Qué es fuerza? ¿O qué llamamos? Entonces nosotros tenemos la fuerza. Es toda causa o capaz de modificar la velocidad de un cuerpo o provocar su deformación. Entonces una fuerza se caracteriza por su punto de aplicación, su intensidad, su sentido y su dirección. ¿Sí? Eso tiene un motor. Un motor también tiene presión. La presión es que representa la fuerza que actúa sobre la unidad de superficie en forma perpendicular. ¿Qué quiere decir eso que actúa sobre superficie en forma perpendicular? Que la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, ahí también nosotros vamos a tener lo que es presión. También tenemos que es trabajo. ¿Sí? Les estoy dando estos conceptos porque el trabajo, ustedes saben que se define como el producto de la fuerza aplicada a un cuerpo por el desplazamiento, que no quiere decir que el trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿sí? También tenemos nosotros un momento de torsión, que es el efecto de rotación que tiende a realizar un objeto rígido con respecto a un eje, ¿sí? Ejemplos aquí en este momento es que si yo tengo un eje rígido, voy a aplicar un momento de torsión cuando éste está sometido bajo la acción de una fuerza perpendicular a la distancia del punto de rotación. Entonces, el momento también es igual a fuerza por distancia. Ustedes saben que en un motor también hemos escuchado de par y potencia. ¿Qué es el par? El par se llama a dos fuerzas iguales y opuestas, separadas una distancia que producen al mismo tiempo el momento de torsión en torno a cualquier punto dado. Y la potencia se define como la capacidad que se tiene para producir trabajo en un determinado intervalo de tiempo. ¿Sí? Entonces, una definición es que la tasa de transferencia de energía en el tiempo, por lo tanto, la potencia también se puede expresar como una velocidad lineal, ¿sí? O nosotros, donde esa velocidad va a ser igual ahí, nosotros la potencia tenemos que ver las RPM, el radio de giro, la potencia sería, entonces ahí nosotros sería que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad angular y por la velocidad de giro, velocidad angular, como quieran decirlo, y por el radio. Bueno, son muchas cosas que podemos nosotros. También no me meto fórmulas porque no vamos a ver eso. También nosotros tenemos esto de calor y temperatura. ¿Qué es calor y temperatura? Es la energía intercambiada entre objetos gracias a una diferencia en sus temperaturas. Nosotros podemos tener, ustedes saben que ahí en el cilindro es un sistema cerrado. Entonces ahí nosotros tenemos son procesos térmicos que podemos llamarle térmico a calor. Nosotros llamamos calor cuando en ese cilindro se genera diferencia de temperaturas. ¿Qué pasan ahí? Que las moléculas de un gas están en continuo movimiento. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden encontrar transferencia de calor por conducción. ¿Sí? Estas transferencia de calor por conducción consiste en la transferencia de calor que ocurre entre dos o más cuerpos que están en contacto.
eso por conducción. También pueden encontrar por convección. ¿Qué es convección? Esta transferencia de calor consiste en que el flujo de calor que utiliza un medio externo para poder transferirse, como es el caso del aire que lo rodea la combustión. Este proceso puede ser de forma natural o también forzada. Tenemos la transferencia de calor por radiación, que consiste en la transferencia de calor en forma de ondas, que estas ondas viajan al vacío. En sí, esos han sido algunos conceptos. Ahora nosotros vamos a denominar qué es la definición y clasificación de los motores. Entonces, bueno, aquí tenemos, ya vamos a ver poco a poco, sí, cómo están desarrollados los motores. Ahorita vamos a ver lo que son las generalidades. Nosotros vamos a ver ahorita lo que son las generalidades. ¿Qué son esto de las generalidades sobre los motores de combustión o los motores térmicos? Ahorita vamos a entrar ya a la materia, ¿sí? Los motores de combustión externa, existe una amplia bibliografía que cubre un sinnúmero de cuestiones que están relacionadas con qué. Entonces, estos motores de combustión interna nosotros vamos a poder que son, vamos a ver aquí los tipos, la constitución, sí, la constitución, qué sistemas nomás tienen, y también podemos nosotros ver cómo son los procesos de fabricación. Bueno, al final un sinnúmero de cuestiones relacionadas a los motores. Entonces aquí vamos nosotros a estudiar o a familiarizarnos con los motores de combustión interna, que se tratarán en partes básicas, la clasificación, los materiales más utilizados, el cilindraje, en fin, muchos parámetros que nosotros podemos tener y vamos a estudiar. Entonces, antes de empezar con esto de los principios de funcionamiento de la combustión interna, se van a familiarizar ustedes con esto de aquí. ¿Qué es el motor térmico? Ustedes van a encontrarse, van a familiarizarse con puntos como el motor térmico, ¿sí? Espérenme un rato. Como les decía, ustedes van a tener que relacionarse, se van a relacionar, ¿sí? Con algunos términos que también vamos a encontrar. Ahora sí, ustedes van a relacionarse con esta palabra que dice motor térmico. Este motor térmico es un dispositivo que convierte la energía calorífica de la combustión en energía mecánica, ¿sí? Porque ustedes saben que se convierte la energía calorífica o la energía química que se transforma ahí en combustión o en energía mecánica. Ustedes van a saber también, aquí voy a hablar del PMS. ¿Qué es esto del PMS? A ver, aquí el motor térmico, aquí en este gráfico voy a explicarles. ¿Qué es lo que dice? Que es un dispositivo que convierte la energía calorífica en energía mecánica. La energía calorífica es esto de la combustión. ¿Sí? La mezcla aire-combustible se reacciona, son reacciones químicas y eso se transforma en energía mecánica. Voy a hablar también, o van a escucharme ustedes hablar del punto muerto superior, o PMS. Aquí es el PMS. Este punto muerto superior indica el límite superior del recorrido del pistón dentro del cilindro. Es hasta aquí, hasta este punto,
donde va a llegar el pistón cuando da la vuelta y sube. ¿Sí? Entonces acá abajo nosotros vamos a tener el PMI. El PMI es el punto muerto inferior, es el punto más bajo del recorrido del pistón dentro del cilindro, ¿sí? Porque el pistón comienza de aquí, del PMI, y sube hasta el PMS. Esos son los puntos muertos. Ahora, nosotros, ¿qué es la carrera? La carrera estaría entre el PMI, es todo lo que recorre el pistón. Esto es la carrera. ¿Qué es la carrera? Es la distancia lineal que recorre el pistón dentro del cilindro. En otras palabras, es la distancia que existe entre el punto muerto inferior y el punto muerto superior. ¿Sí? Eso es carrera. También vamos a hablar nosotros del tiempo. ¿Qué es esto del tiempo? La carrera hacia arriba y hacia abajo del pistón, dentro del cilindro, donde aquí se cumplen funciones determinadas. Eso con respecto a los conceptos del motor. Voy a compartirles otra diapositiva. Poco a poco voy a irles guiando. Ya, aquí tenemos nosotros la clasificación de los motores. Los motores como dispositivos de trabajo útil, nosotros lo podemos clasificar de acuerdo a la procedencia del flujo de calor. ¿Qué es lo que quiere decir? Nosotros aquí tenemos la clasificación de acuerdo a la procedencia del flujo de calor. Nosotros tenemos estos de aquí, van a ser, estos motores van a ser de acuerdo a la procedencia del flujo de calor. Del flujo de calor. Los motores de combustión externa, que son aquellos que obtienen el flujo de calor de la combustión fuera del motor. Ejemplo de como tenemos aquí, puede ser la turbina de vapor, es uno de estos de combustión. Y los motores de combustión interna son aquellos que obtienen el flujo de calor en la combustión en el interior del motor. Ejemplo, Otto, Diesel, Wankel son tipos de motores. También nosotros tenemos de acuerdo al movimiento, de acuerdo al movimiento obtenido por el proceso de la combustión. Sí, de acuerdo al movimiento. Aquí nosotros podemos encontrar de acuerdo al movimiento. Los motores, tenemos aquí estos motores alternativos. ¿Qué son estos motores alternativos? Son aquellos cuyo movimiento producido dentro del cilindro es de ida y regreso. ¿Qué quiere decir de ida y regreso? Como se diría vulgarmente, va y ven, va y ven. Por ejemplo, los diésel y los Otto. Los rotativos. Estos rotativos son aquellos que experimentan un movimiento de rotación, como el producto de la explosión de la mezcla aire-combustible. Por ejemplo, aquí tenemos el Wankel, ¿sí? Un motor Wankel. También tenemos los motores de reacción. Estos motores de reacción son aquellos que aprovechan el impulso de la combustión para generar un movimiento. Por ejemplo, pueden ser las turbinas de reacción. En este módulo, nosotros nos vamos a limitarnos del estudio de los motores de combustión interna alternativo. Entonces, de acuerdo a la forma que realizan el encendido
de la mezcla. ¿Sí? Nosotros, a ver, aquí no tenemos cómo van a estar. Aquí voy a hacer, nosotros vamos a tener motores de acuerdo a lo que realizan el encendido de la mezcla. Estos motores, de acuerdo al encendido de la mezcla, pueden ser los motores por chispa. Estos motores, de acuerdo al encendido de la mezcla aire-combustible, pueden ser motores por chispa, perdón. Técnicamente se denominan motores de explosión o motores Otto. Estos motores de encendido por chispa utilizan una bujía para producir la chispa que iniciará o que inicia la combustión de la mezcla aire-combustible comprimido en el interior del cilindro, lo cual llega y esta es enviada por el carburador. Bueno, ya tenemos el sistema electrónico de inyección, entonces los motores de encendido por chispa pueden utilizarse como combustible, lo que se genera estos por chispa, el gas y la gasolina. Sí, nosotros también tenemos los motores de encendidos por compresión. Estos encendidos por compresión son los conocidos como motores diésel. Los motores de encendido por compresión aprovechan el aumento de la temperatura que se logra al comprimir aire. Entonces, de estos, cuando se comprimen aire, estas temperaturas pueden tener elevadas temperaturas de 500 a 600 grados centígrados, ¿sí? Para prender el combustible. Este combustible que se inyecta a altas presiones por el proceso de autoencendido por medio de la bomba de inyección. Estos motores utilizan combustible diésel o también conocidos como el ACPM, ¿sí? ACPM, ¿sí? También ahora sí, aquí sí vi que teníamos los combustibles de acuerdo, motores de acuerdo a su, de acuerdo a su combustible. Tenemos nosotros, de acuerdo a su combustible, estos motores pueden funcionar como se ve, diferencia tanto de fase como líquido gaseoso, no. Estos motores podemos tener los que se generan como son motores a gasolina, ¿sí? Estos motores de gasolina y gas natural, los motores de gasolina y de gas natural son motores de encendido por chispa. El gas natural utiliza un carburador diferente al de motor a gasolina, el cual, ¿qué es lo que pasa? Debe mezclar gas y aire en la proporción adecuada para su correcto funcionamiento. Entonces el carburador va acompañado de un conversor o gasificador que transforma el combustible líquido en gas por medio de calor y después lo deja sin presión. También tenemos nosotros los motores aquí, acá está por gasolina, también los de diésel. Estos motores diésel utilizan este combustible para su funcionamiento. En vez del carburador, estos tienen una bomba de inyección e inyectores de combustible. En este motor, el combustible se inyecta a presión en la cámara de combustión. También nosotros tenemos los motores de acuerdo a la disposición. Ya vimos motores de encendidos provocados. Estos ya también ya vimos por compresión. A ver, no hay aquí. Acá abajo voy a escribir. Tenemos la clasificación de los motores de acuerdo a la disposición de los cilindros. ¿Qué es esto de acuerdo a la disposición de los cilindros? Aquí nosotros generalmente conocemos los que son estos de acuerdo. Conocemos motores en línea, motores en B, y actualmente están desarrollándose los motores en W. También existen motores horizontales, opuestos y generalmente utilizados como son estos opuestos, son generalmente utilizados por las marcas como Subaru, Volkswagen, Porsche, y finalmente tenemos un motor que ya se encuentra en los museos, pero que fue muy usado en la aviación durante la Segunda Guerra Mundial
También aquí podemos nosotros tener el motor radial. ¿Sí? Ustedes saben, los motores en línea, su posición están aquí, así en línea. 1, 2, 3, 4. Sí, eso quiere decir motores en línea. Los motores en B es que aquí, si vemos desde la parte superior, vamos a tener aquí los diferentes pistones. Los horizontales, como les dije, los horizontales van a estar en esta forma, ¿sí? Aquí va a trabajar el cigüeñal y ahí van a trabajar los motores horizontales. Los motores radiales eran que aquí sí tenemos y aquí van a estar trabajando los pistones, ¿sí? Y sí, esos son los motores que nosotros estamos trabajando. También tenemos motores, no hay aquí, más Ingeniero, importantes. Sí, una consulta y el motor en W, ¿cómo trabajaría? o sea, ¿cómo va a estar el motor? O sea, el gráfico del motor en W. Sí, exactamente, ¿cómo estaría distribuidos los cilindros? Listo, verá. Bueno, las preguntas son despuesito, pero le voy a contestar. Un cilindro en W es que si yo tengo estos dos bloques, este motor voy a tener aquí un pistón, otro, otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá voy a tener el pistón 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces este pistón, si nosotros lo vemos de un lado, voy a tener aquí mi cigüeñal. Entonces aquí vamos a trabajar un pistón. Por aquí va a estar otro pistón. Más atrás de este pistón, de este pistón que le señalé está este. Y por acá este. Entonces de ese vamos a trabajar estos motores en W. Lo que quiere decir es que si pongo de esta forma, va a estar en B. Aquí voy a tener un pistón, acá otro y acá otro. Así más o menos vamos a trabajar con ese gráfico de los pistones en W. ¿Sí? A ver si puedo, tengo aquí este. Este va a ser mi blog. ¿Sí? Y aquí voy a tener el cigüeñal. Entonces aquí voy a tener un pistón. Este pistón va a generar una B con este de acá. ¿Sí? Y acá voy a tener otro pistón. Y este va a estar unido aquí. Algo así vamos nosotros a tratar estos sistemas en W. ¿Sí? ¿Cómo va a estar trabajando? Ahora, nosotros no tenemos de acuerdo, aquí no les vi de acuerdo al número de cilindros. Nosotros, según el número de cilindros, los motores pueden ser monocilíndricos. ¿Qué quieren decir monocilíndricos? O multicilíndricos, ¿sí? Monocilíndricos o multicilíndricos. Los monocilíndricos es que equivale a un solo pistón. Los multicilíndricos es que pueden tener, como estemos, 2, 3, digamos hasta 20 cilindros que se puede dar. Entonces, en las motocicletas de bajo cilindraje y en las plantas eléctricas de baja potencia, se utilizan estos pistones monocilíndricos de un solo pistón. En la gran mayoría de aplicaciones son utilizados los motores de múltiples cilindros, ¿sí? También nosotros podemos ver de acuerdo al número de la carrera. Nosotros tenemos al número de la carrera motores de 4 tiempos, ¿sí? Se conoce a este nombre debido a que el pistón realiza 4 carreras dentro del cilindro. Cada una de ellas corresponde a un tiempo del motor. Entonces, ustedes saben que estos 4 tiempos
son admisión, compresión, compresión y expansión, y la otra que vendría a ser escape, ¿sí? Entonces, no, a continuación les voy a dar cómo es cada una de estas fases, ¿sí? Déjenme ver si tenemos un poquito más de tiempo. Sí, tengo unos 2 minutitos. Entonces, ¿qué es esto de admisión? ¿Qué pasa en la admisión? En la admisión, el pistón se desplaza del punto muerto superior la admisión es que el pistón se desplaza del PMS, o sea, si el pistón está aquí en el PMS, se desplaza hasta el PMI, creando una depresión, o sea, creando aquí, va a generar una depresión dentro del cilindro. Aquí logra que por la válvula de admisión, la mezcla aire-combustible entre a la cámara, gracias a la apertura de la o las válvulas de admisión, porque sabemos que ahora ya no solo tiene una, sino ya vienen de 2 válvulas de admisión. Entonces, ahí nosotros eso lo llamamos admisión. Ya saben que la válvula de admisión es más grande que la de escape, la cabeza de la válvula. ¿Qué es la compresión? Es que cuando finaliza la admisión, el pistón empieza su recorrido, el pistón llega acá, comienza su recorrido hacia arriba. Y las válvulas de admisión y escapes que van a pasar ahí se encuentran cerradas, comprimiendo así lo que ha entrado esa mezcla aire-combustible. ¿Qué es el tiempo de expansión? Aquí también se llama explosión, trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Realmente es una ignición progresiva. ¿Qué es lo que es ignición progresiva? Es que se genera la chispa debido se genera esta chispa que se va a generar, ¿dónde se genera esa chispa? En la bujía. Entonces ahí los motores de gasolina y gracias a la combustión que se genera ahí en el cilindro de los gases, estos se expanden y empujan de nuevo lo que está el pistón en el PMS, va de nuevo hacia el PMI. En este tiempo es donde se produce lo que les decía a ustedes, el trabajo, el cual es realizado por la energía liberada por la explosión o la mezcla aire-combustible previamente comprimida. Precisamente por esta razón, nosotros a este tiempo lo conocemos como trabajo. Este trabajo, ¿qué quiere decir? Empuja hacia abajo y hace que gire el cigüeñal y tenemos escape. Inmediatamente, antes de que el pistón alcance el PMI, la válvula de escape se abre y el pistón comienza su recorrido nuevamente hacia arriba, empujando los residuos de combustión. Sí, que gracias a la apertura de la o las válvulas de escape salen del motor. Aquí se inicia nuevamente el ciclo abriendo la válvula de admisión. Aquí también ustedes pueden encontrar el motor Otto de 2 tiempos. ¿Qué es este motor Otto de 2 tiempos? Que se conoce debido a que el pistón, ¿sí? Debido a que el pistón realiza 2 carreras dentro del cilindro. Cada una de ellas corresponde a 2 tiempos en el motor. Admisión, compresión en una carrera y expansión y escape en la segunda carrera, ¿sí? Bueno, hasta aquí vamos a quedar la clase del día de hoy. El día viernes, perdón. El día viernes continuamos con lo que es el funcionamiento del motor diésel y lo que más sigue, parámetros, curvas, todas esas cosas. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme hasta ahora de la clase o algún con respecto al módulo? Ingeniero, buenas noches. Una consulta, pero fuera de este módulo, quisiera conversar sobre el módulo anterior que tuvimos sobre resistencia de materiales, creo que era. No sé si se pueda conversar por aquí. A ver, de resistencia de materiales, recién esta semana voy a pasar el informe de las notas. Ya, sí, eso, a ese punto iba que Sí. mm, tal vez no sé cómo nos pueda ayudar, porque la verdad, a todos nos fue mal en las pruebas.
porque debido a eso que no tuvimos, como quien dice, el material de apoyo, lo que son las grabaciones a tiempo y justo habían subido un día o 2 días antes, creo, y la verdad, casi todos los compañeros trabajamos y no tuvimos chance de ni de darnos una repasada, nada, solo con los PDFs que teníamos, pero de los PDFs que están en la plataforma, casi nada no estuvo en el examen. No tengo la verdad, no tengo Por eso es conocimiento de que tomar el llegamos a examen. tener, Tendría que ver cómo y están las notas, pero esta es que semana ya a paso ese punto máximo hasta el vamos, viernes. claro, para ver si es que nos puede echar una manito. Quizá voy a ver con todo cómo están. No les aseguro que les voy a regalar notas tampoco. ¿Sí? O Sí, sea, no decimos que nos regalen notas, simplemente para ver si nos echa una manito, porque igual hicimos los trabajos tal como usted había solicitado y es que la Bueno, verdad yo sí por lo nos fue generalmente un nunca poquito pongo mal en malas las notas en pruebas. los trabajos. Ya las pruebas, lo que me dicte el sistema, saco el promedio. En las pruebas sí no puedo hacer nada, en los deberes les puedo dar una mano, ayudándoles dependiendo cómo han hecho, pero en las pruebas ya me dicta el sistema y eso ya no se puede cambiar. Sí, que ahí estaríamos muy agradecidos si nos echa una manita ahí en lo que es en la cuestión de deberes. Listo, no hay problema, ahí veo cómo están los deberes. Siempre y Muchas cuando gracias, estén Inge. bien y correctos y todo debidamente ordenados y limpios. ¿Sí? de Ya, igual Inge. manera, ingeniero, muy buenas noches. Agradecerle bastante por la tutoría, de igual manera, cercano por favor, a ver si los trabajos enviados usted nos apoye. Claro, ya voy a ver cómo están los deberes, voy a ver cómo están las notas, a ver cómo les puedo apoyar ahí en los deberes para que no pierdan. Y si pues ya si ya no alcanzan con los deberes, ahí sí ya no puedo hacer lamentablemente nada más. Ahí sí tendría que hablar con el instituto. Ya, ingeniero. Entonces, muchas gracias de antemano No se preocupen, yo ahí ya les por ayudo a lo los que nos deberes antes puede. de pasar las notas. Ya, ingeniero, muchas gracias. No, listo, tranquilos. ¿Alguna otra consulta? De mi parte, eso era todo, ingeniero. Muchas gracias. Listo. Si es que no hay otra consulta, nos vemos de aquí el día viernes. Igualmente yo ya envío hoy en la noche, máximo mañana las clases. Ahí si ustedes mañana ya en la tarde, ya hasta que les presionen para que les ayuden a ustedes más que todos, si no les pasan rápido. ¿Sí? Que pasen bien. Hasta luego. Y hasta luego, Inge, pase bien.